Hola, ya sé que siempre digo lo mismo, que esta entrevista de hoy es súper especial, pero es que la de hoy es toda una masterclass. Tuve la oportunidad de hablar con Eli Abad, seguramente la conocéis de Adiciona y de Between Technologies. Pues bien, esta entrevista es toda una masterclass de emprendimiento y de otros temas súper interesantes como el de negociación salarial, porque sí, es un tema muy importante y que sobre todo a las mujeres nos da mucho miedo tratar. Espero que os guste. Eli, muchísimas gracias. Fuiste uno de los contactos que Elai Arcones me dijo, tienes que entrevistar a Eli. Eres la primera Eli que pasa por el podcast, así que me hace mucha ilusión. Pues muchas gracias, Eli. Eli, primera pregunta. ¿Siempre quisiste emprender? ¿Lo tenías claro desde el principio? Pues no. De hecho, yo fui una niña. Bueno, yo tenía un modelo en casa, mi padre era empresario, pero no era un modelo, digamos, a seguir. Yo me quedé con una idea muy que ahora en retrospectiva la recuerdo y como muy desviada o muy porque era como un mal empresario. Entonces a mí me daba una sensación de inseguridad, de inestabilidad, de falta de formalidad, entonces yo pensaba, lo tenía descartadísimo. Pero luego con el tiempo y el autoconocimiento te das cuenta de que sí que soy una persona con un carácter emprendedor y que con otra educación quizá ya desde niña me lo hubiera planteado, pero no fue el caso. Y entonces se me despertó como el gusanito. A ver, yo empecé a salir con un chico con 27 años que él justo hacía un mes había empezado a emprender. Y claro, de hecho es mi pareja actual, ¿no? O sea, seguimos juntos. Y todo este proceso y estos primeros años súper intensos suyos, quedábamos los domingos a las 10 de la noche porque él trabajaba todos los días del año, todos los días de la semana y se lo pasaba muy bien. Y era muy intenso, pero me cambió como la visión del emprendedor, ¿no? Y supongo que eso se quedó allí. Luego yo trabajaba en una multinacional y en un momento dado, yo iba evolucionando y en un momento dado decidí hacer un MBA, ¿vale? Para tener una visión más amplia, ¿no? Porque yo, digamos, tenía un perfil más técnico, pero claro, empezaba a gestionar personas y pensaba, no, me faltan recursos. Y bueno, decidí hacer un MBA y recuerdo que al descubrir asignaturas como marketing, recursos humanos, economía, porque claro, yo estudié física, en física los ingenieros sí que hacen economía, macroeconomía y tal, pero yo no, y yo flipaba. Y hasta aquí tampoco, hice primero del MBA y en el verano, entre primero y segundo del MBA, me pasó que coincidía con mis 2 años en un proyecto, en uno de los proyectos en la multinacional que estaba. Y yo ya había pedido a mis managers de que yo cada 2 años necesitaba cambiar de proyecto porque si no me aburría. Yo soy muy mala para aburrirme. Ya había cambiado alguna vez de trabajo por aburrirme y en este ya avisé. Esa vez me dijeron que no. Yo me quedé como así, como, ¡wala! Y primero fue la decisión, o sea, me desperté en vacaciones. Primero fue como la decisión de, pues cambio, me voy. Y como yo me conocía, yo sabía que soy muy intensa, ¿no? En el trabajo y que no me pondría a buscar hasta que no, pues primero comuniqué, oye, que me voy, que fue como sin ¡Wow! tener nada, sin haber, y al cabo de 2 días de haber decidido esto, me levanto y le digo a mi pareja, oye, ¿tú te asustarías mucho si yo también emprendiera? Porque claro, teníamos como la combinación perfecta, ¿no? El riesgo en un emprendimiento y la otra con salario fijo. Pero fue como oye, pues, ¿y por qué no? ¿No? Lo pruebo. Y fue muy, porque yo pensaba que tendría que como que argumentar, ¿no? Y la respuesta directa fue, me parece genial, porque lo vas a hacer súper bien. Fue como, bueno. ¡Qué Pues guay! fui a mi madre y le dije, oye, ¿qué he pensado esto? Y mi madre, bueno, súper bien. Parecía que no se lo tenía que vender a nadie, ¿no? Y yo pensé, pues bueno, pues lo peor que puede pasar es no intentarlo. Claro. Y ya me presenté en el segundo curso del MBA, que es cuando te toca hacer el proyecto, que de hecho ya habíamos hecho el grupo para hacer un proyecto y les tuve que decir, oye, os dejo porque voy a hacer el proyecto de mi propia empresa. Y en abril de 2003 ya constituí la empresa. Antes has dicho, ¿no? El carácter emprendedor. ¿Cómo es el carácter emprendedor? ¿Cómo puedo saber si soy emprendedora? Bueno, al final es un poquito de ganas y voluntad, pero sí que hay cositas. Yo con los años me he formado en diferentes cosas, ¿no? Te vas dando cuenta de como que te faltan herramientas, ¿no? Y los buscas Claro. formación. Y hace unos años, por temas de que estaba ya
metida en el mundo de la mentoría y pensé, a ver, no tengo formación como mentora, intuitivamente tiras, pero pensé, y no encontré ningún curso que me interesara o que encontré interesante de mentoría, pero sí lo encontré de coaching, herramientas de coaching, que pensé, no voy a ejercer de coach porque no es lo que, pero sí me va a dar recursos para ser mejor mentora. Y en este curso había una herramienta que se llama los impulsores de la personalidad, que son 6, ¿vale? Que si los tienes equilibrados vas bien y si alguno lo tienes muy arriba te estorba y muy abajo te estorba, ¿no? Pues uno de estos impulsores es el ten cuidado, o sea, la aversión o no al riesgo. Y una cosa que he observado, a mí cuando hice este test, el ten cuidado me salía bajito, bajito. Pues a todas las emprendedoras y emprendedores a las que les he hecho este test, el ten cuidado nos sale ahí bajito, bajito. Tenemos como, quizá de niña ya me pasaba, de niña me hacía preguntas y la acción me iba más rápida que la cabeza. O sea, yo me acuerdo estando boca abajo colgada en el cohete, bueno, el cohete no sé si ahora existen, es como un columpio de estos que tenían una Sí, sí, cuerda, sí. ponía las piernas y me colgaba boca abajo. Y fue un segundo de pensar, ¿qué pasa si estiro las piernas? Y al siguiente estaba en el garaje de unos vecinos que me estaban curando, porque era Chichón. como, sí, era como, no sé, y esto está muy caliente y ya me había quemado. Era como Impulsividad, ¿no? curiosidad, impulsividad y poco, quizá poco sentido de riesgo. Eso tiene la ventaja de que te atreves a emprender, pero como inconveniente, que en su momento, en el curso nos explicaron, que la profe era María Antonia Carmona, que es muy buena, y nos explicó que, bueno, cómo compensar, ¿no? Esto, cuando tienes este riesgo tan bajo, va muy bien explicarle tus ideas, tus proyectos a otras personas, que serán personas por estadística que quizá no tienen ese impulsor tan bajito, y claro, les cogerán sus preocupaciones, sus miedos y te los transmitirán, te dirán, oye, ¿y no has pensado que un ejercicio que tú no has hecho? Entonces te quedas así, que yo las primeras veces casi me ofendía, me daba mucha rabia, pero luego te das cuenta de que eso te viene muy bien, porque no es que te desanimes a hacer lo que quieres hacer, sino que tomas las precauciones necesarias para seguir con tu proyecto, ¿no? Pero va muy bien compartirlo porque si no somos un pelín descerebrados. ¿Y crees que hubieras sido igual de feliz continuando tu carrera profesional en una gran empresa? Soy una persona que cuando no estoy bien me remuevo, no soy nada conformista, provoco el cambio. Seguramente hubiera encontrado mecanismos, hubiera cambiado de trabajo, hubiera encontrado mecanismos de... Pero el grado de aprendizaje, de autoconocimiento y de autorrealización que consigues con la emprendeduría, yo creo que no está en ninguna otra parte. Como es tan intenso, el ritmo de aprendizaje es súper alto. Aunque no te vaya bien, es un máster. Mujer, una chica joven con ganas de emprender, me pregunta, también les digo, hombre, emprender así de entrada, sin pasar por la carrera profesional por cuenta ajena, puede salir caro, porque hay aprendizajes del sector, del mercado, que si los haces por cuenta ajena, te los está pagando otro. Y si los haces ya por cuenta propia, los pagas tú. ¿Cuál fue no sé, la experiencia más difícil de emprender? Aparte de la etapa inicial, por lo intensa, porque es que son los 2, 3 primeros años, son de una intensidad brutal, de muchas, muchas, muchas horas trabajando, pero es que también hay tanta pasión que bueno, Compensa. no es como doloroso. Y sí, eso fue intenso. Pero sí que hubo un momento como crucial cuando superamos Adicciona, superamos la crisis en W, ¿no? Del 2008-2012 fue el año más duro para nosotros. En 2013 empezamos con un cambio de estrategia que si no funcionaba tocaba plegar, pero bueno, funcionó. Y en 2014 ya empezamos a hablar, de hecho con la empresa de mi pareja, de fusionarnos, porque la mía era una empresa de servicios informáticos centrada en el outsourcing y la suya una ingeniería que había pivotado, o sea, tenía una pota empezaron como proyectos llaves en mano y mantenían esa unidad de negocio, pero al final también habían pivotado al outsourcing, a los servicios de outsourcing,
en ingeniería. Entonces dijimos, a ver, aquí en España normalmente estas empresas, o sea, o te encuentras servicios de informáticos o te encuentras de ingeniería, pero el modelo francés sí tiene empresas con estas dos patas, la de ingeniería y la de IT, ¿vale? Alten, Altran. Y Sí, pensamos, oye, en este mercado el tamaño importa. Y dijimos, va, pues nos fusionamos. Y en 2015 nos fusionamos para crear Between Technology. Pues la etapa post-fusión, yo me esperaba que sería, claro, yo había tenido el control de mi compañía hasta entonces. Y aunque tenía una socia, en Between yo ya no era la mayoritaria. Y de hecho salí de la dirección general. Se quedó de director general que venía de la ingeniería, que era más grande que nosotros. Y yo me quedé en la parte más de hacer el proyecto de integración de los RPs, de los procesos, pero hubo un aprendizaje muy duro a nivel personal, a nivel de género. Y yo ya me había formado, ¿eh? O sea, yo cuando fundé Adiciona ya había detectado en mí sesgos de género y fue como, "Ué", y empecé a formarme. Me di cuenta de qué que guay. aunque seas feminista, también eres machista. Por Entonces pensé, supuesto. bueno, pues yo no quiero una empresa machista, me formo. Y aunque yo ya tenía esta formación y había leído al respecto, me encontré, o sea, yo me había hecho como mi burbuja segura en que yo no sufría. Yo era, digamos, la jefa. Entonces, yo no sufría por encima. Y fue fusionarnos, y de pronto en la primera reunión que tuvimos, mi socia estaba en Madrid, o sea, yo era la única, con el resto eran hombres. No me dejaron acabar ni una sola frase. Y fue como, me explotaba la cabeza. De hecho, si me hubieran devuelto la palabra, que no lo hicieron, no hubiera recordado qué quería decir, porque estaba tan enfadada, estaba decidiendo si me iba del portazo o si les pegaba un grito, y fue como un bloqueo. Y salí de allí pensando, a ver, o los mato, que me lo pedía el cuerpo, o entiendo qué coño ha pasado aquí. ¿Qué? A ver, y entonces empecé a buscar información porque, claro, yo llegué a casa y se lo expliqué a mi pareja que él estaba en aquella reunión y le dije, ¿te has dado cuenta? Y él, claro, cuando no eres tú el que lo sufre, No no, te pero das cuenta. también interrumpías. Entonces me dediqué a contar interrupciones, ¿sabes? Y pensaba, no cuela, no, yo no estoy loca, esto no. Esto sí tiene que ver con... Y empecé a encontrar estudios sobre esto. Empecé a encontrar estudios sobre que las mujeres somos interrumpidas más veces que los hombres. Y si te fijas, es que luego en las reuniones, cuando ya lo sabes, tú te fijas en las reuniones, a las mujeres no se nos deja acabar, se nos interrumpe y no se nos devuelve la palabra. Por eso yo siempre ahora, y con las mujeres de Between, que en estas reuniones siempre, incluso algunas en el equipo directivo, antes de yo salir, digamos, de la gestión, les recomendé hacer una previa antes de la reunión del equipo directivo, hacer una previa, explicaros qué puntos queréis llevar a la reunión y apoyaros luego entre vosotras, devolveros la palabra. Y funcionaba. Claro, es que necesitas cómplices que te devuelvan la palabra. Y tú ejercerlo con otras mujeres, devolverla, o sea, la sororidad, devolver la palabra a las mujeres que interrumpen en una reunión en la que tú estás. Claro, es que ahora lo pienso, ¿no? Te encuentras en esa situación y si te quejas, ya dicen la loca esta. ¿No? ¿Cómo actúas? Es que es muy complicado. A mí me ha costado mucho aprenderlo. Ahora ya me sale natural. Ahora que han pasado, pues eso, más de 10 años. Bien, bueno. Yo he aprendido que al final es esto, es no dejarte quitar la... O sea, aunque suenes antipática. O sea, yo empecé simplemente, como no habían más mujeres que me la pudieran devolver a mí, yo reivindicándolo. No, perdona, es que no había acabado. No, o sea, y ser gota malaya. Cada vez que me interrumpían, cada vez decían, no, perdón, es que no había acabado. Te haces muy antipática, ¿eh? Suena fatal y te sientes fatal, pero hay que hacerlo. Y al final, ¿qué pasó? Que me volví es como el disco rayado de, no, perdona, que al final el director general empezó a ponerse él muy nervioso cuando me interrumpían. Y al final ya le salía a él, pero déjala acabar. O sea, al final de visibilizarlo tanto conseguías cómplices. Me ha gustado lo que has dicho, ¿no? De que al principio vamos a parecer antipáticas, pero ¿qué nos pasa con lo de querer agradar a todo el mundo? No se educan en eso y es un rollo. Esto lo explican muy bien Linda Babcock y Sarah Lashiver en su primer libro, que el problema es que ya no se edita, pero se puede encontrar en Google Books, creo. Se llama Las mujeres no se atreven a pedir. Y en este libro ellas explican muy bien cómo los adultos perpetuamos los roles de género.
y no nos damos cuenta. De hecho, no estoy cansada de oír a padres, madres, profesores decir, no, es que son muy diferentes. No, cuando son muy pequeños y hay experimentos, vídeos que podéis encontrar en YouTube que lo demuestran, no, es nuestra reacción delante de las criaturas la que es diferente. Ellos cuando son bebés no son diferentes. Cambian, o sea, depende más de la persona que del género, que del sexo de las criaturas. Y actuamos diferente. Yo desde que vi esto, cuando tengo una criatura delante, antes de decir, porque si no, las bebés cuando son niñas, siempre decimos lo de, ¡ay, qué guapa, qué bonita! Y no, fíjate en cómo es. Pues igual que harías en un bebé niño, ¿no? Si es espabilado, si es gruñón, si es riallé o riallera. Recuerdo que vi no sé si era directiva o emprendedora, una mujer con un bebé que grababa un vídeo diciendo que me está muy bien que me digáis que mi niña es bonita, pero decirle otras cosas porque si no se va a pensar que es lo más importante en el mundo, que esté bonita. Y eso no es lo más importante para mi hija. Buah. Es educacional totalmente. Y esto, o sea, de hecho, esta educación nos coloca dos lastres para mí, creo que profesionalmente nos pesan mucho. Uno es el intentar agradar a todo el mundo, porque esto es una piedra en camino tremendo. Aquí yo siempre recomiendo una TED Talk de Robin Hauser, de Likeability Dilemma, que es muy bueno, es el dilema de la agradabilidad de las mujeres, que se espera de nosotras que seamos agradables, pero si somos agradables no parecemos suficientemente competentes. Y si somos directas como los hombres, ¿no? Vamos a lo que nos interesa, entonces caemos fatal, no gustamos nada. Eres el mal. Claro, entonces es como, y cuando emprendes, como esto que decíamos del aprendizaje rápido, te das cuenta enseguida de que agradar a todo el mundo es imposible, porque es imposible. Porque lo que le gusta a uno no le gusta al otro. Entonces, como no lo vas a conseguir, lo mejor es ya ni intentarlo, porque lo mejor es gustarte a ti misma. ¿Por qué? Porque a mí ya me pasó. Y esto ahora cuando acompaño emprendedoras siempre les digo, cuando tomas una decisión y sale mal, pero la has tomado tú aprendes de esa decisión. Pero no hay nada que dé más rabia que tú pienses que tienes que tomar una decisión, pero por agradar al equipo, al final no tomas aquella decisión, tomas otra y sale mal. Y te viene a la cabeza si hubiera hecho lo que yo tenía en la mente que tenía que hacer, hubiera salido bien. Y te das cuenta de que eso solo ha sido culpa tuya, porque la decisión al final la tomaste tú, para agradar, pero la tomaste tú. Si me tengo que equivocar, que sea con mi decisión, no por gustar a los demás. ¿Y cómo trabajamos para no ser perfectas o intentar no ser perfectas? La TED Talk que siempre recomiendo para entender cómo funciona lo del perfeccionismo en las mujeres es la de la Reshma Saujani. Creó una fundación para impulsar que más niñas programasen, pero también incluía niños. Pero bueno, ¿qué se dio cuenta? Pues con las otras profesoras se dieron cuenta de que para corregir el código de una niña tenías que hacer lo de undo, deshacer. Porque cuando un niño no conseguía que funcionara su código, iba al profe y le decía, mira mi código, hay un problema con mi código que no funciona. Fíjate, el problema era el código, no él. En cambio, cuando la niña iba con la pantalla en blanco, había borrado todo lo que había programado, diciendo, es que no soy capaz, como el problema soy yo. Madre mía. Entonces, ¿qué se dieron? Es lo que a ella le hizo darse cuenta de, hostia, ¿cómo tenemos este perfeccionismo de ya no lo intento, ya ni enseño lo que he hecho? Yo creo que tenemos que informarnos sobre esto. Yo recomiendo ver esta TED Talk para entender cómo se nos ha estructurado la cabeza a partir de esta educación para quitarnos este lastre de encima. De hecho, con esto de los impulsores que te decía al principio de la personalidad, hay uno que es el ser perfecto. Y muchas veces las mujeres lo tenemos más por encima y esto nos hace poco eficientes, porque al final está la curva, es una asíntota al perfeccionismo. Y entonces, para conseguir un poco más de mejora, el esfuerzo es como, no, hasta aquí está suficientemente bien. Entonces es ponerte límites temporales. O sea, yo tengo que entregar un trabajo, tengo tal fecha, pues en tal día o a tal hora de tal día lo que tengo. Y como sé que para mí no será suficiente, se lo hago leer a alguien. Se lo envío a una compañera, ¿sabes?
pidiéndole la opinión. ¿Esto está suficientemente bien? Te sorprenderás la de veces que tendrás una, dos o ninguna corrección. ¿Por qué? Porque ya está suficientemente bien. Y lo de en las entrevistas de trabajo yo siempre digo, no te autodescartes, ¿vale? O sea, si hay un equipo de selección que mira si encajas o no. A ver, es como en todo, no todo el mundo tiene claro que hay que diferenciar en las ofertas de trabajo los requisitos de los deseos, ¿no? Lo que se valorará. Y cuando todo va en la misma caja, los hombres tiran y las mujeres se autodescartan. Entonces, mi consejo es, ¿te gusta la posición? ¿Te resuena? ¿Crees que vas a ser feliz ahí y que puedes aportar, aunque no cumplas todo? No te preocupes. Posiblemente lo que no cumplas no descartaba. Y además, es bueno que te descarten. Porque con este perfeccionismo no nos enfrentamos tan a menudo como ellos al fracaso, al error. Y lo gestionamos mal. Como todo, hay que practicar. Entonces, tenemos que practicar a que nos digan que no. Porque normalmente no sabemos pasar por ahí porque no hemos practicado. También ten claro que quizá el filtro contigo va a ser más estricto que con los hombres, porque a los hombres se los contrata y se los promociona por su potencial y a las mujeres por nuestra experiencia. Con lo cual, ahí tenemos, sí, o sea, eso ya no depende de nosotras, como candidatas, digamos. Ahí es cuando hay que incidir a formar en el equipo de selección y en los managers para que se formen en sesgos de género. Sí, esto está demostrado. Entonces, claro, hay cosas que dependen de ti como candidata y hay cosas que dependen, digamos, de ti como manager o como miembro de un equipo que participa en una selección. Eli, entonces, como emprendedora, creas Adiciona, ahora Between Technology, ¿cómo haces para captar talento femenino o para que haya más mujeres? Este aprendizaje es que es muy bueno y además la verdad es que el equipo de adquisición de talento de Between, esto es una maravilla porque lo tienen como muy en vena, ¿no? El tener claro esto, ¿no? En los procesos. Por ejemplo, cuando publicamos la oferta, no solo se revisa el lenguaje no sexista, sino también el tema de requisitos. Porque ya saben, si lo ponemos todo en la parte de requisitos, no nos van a llegar mujeres. Por ejemplo, yo que voy recibiendo también del correo interno a veces las oportunidades de promoción interna, ¿no? Que te llegan. Pues siempre está la frase de, aunque no cumplas con todos los requisitos, si te resuena la posición, preséntate. Esta frase está ahí puesta específicamente para las mujeres. No queda explícito, no se ve, pero los hombres ya actúan así sin necesidad de que les pongan esta frase. Pero la ponemos porque las mujeres sí que necesitan que esa frase esté allí. Entonces, hay muchas acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, una cosa que empezamos a hacer incluso antes, o sea, ya lo hacíamos en Adiciona, antes de la fusión, que es eliminar las preguntas de autoevaluación. Fuera. ¿Por qué? Mira, una cosa que sabe todo el mundo del equipo de recruiting de Between, que es que el nivel autoevaluado de inglés medio de una mujer equivale al nivel autoevaluado alto de un hombre. Y ninguno de los dos te está mintiendo. Es autopercepción. Es como nos educan. Si una mujer te dice que tiene un nivel alto en algo, es que es una puta crack en eso. O sea, por eso, si hacemos preguntas de autoevaluación en las entrevistas o en los cuestionarios, no vamos a tener resultados comparables a nivel de género o incluso a veces de culturas. Ahí fuera, ¿qué hicimos? Pues invertir en hacer exámenes técnicos, pruebas test técnicos para las entrevistas. Claro. El test de Java, el test de PHP, diferentes tecnologías, los test. Escuché en una entrevista que decías que dabais incentivos al equipo de recruiting. Sí, es que esto también fue otra, fue como, vale, muy bien. Como en muchas empresas, el equipo comercial tiene su variable y como por el tipo de negocio que nosotros somos, hace años que ya introdujimos también incentivos económicos al equipo de adquisición de talento, porque digamos, es como parte de la cadena de producción. Y hubo un momento en que dijimos, vamos a incrementar este incentivo si siendo una posición técnica, la persona contratada es una mujer. Porque compensas un poco el sesgo. Y funciona.
Funciona bien, funciona bien. Y me parece una información súper útil para nosotras, no ser verdugos, lo que decías, pero también para saber cómo jugar nuestras cartas. Y tanto. De hecho, lo que decía antes de la práctica, a la hora de, no solo de negociar cuando estás haciendo una entrevista de trabajo, por ejemplo, el salario. Solemos las mujeres no negociamos ni el primer salario, que eso ya nos pone en desventaja, ni en las entrevistas de trabajo nos cuesta mucho sacar el tema. Y ya no te explico luego en la trayectoria profesional. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió más al principio y por eso también busqué esta información fue que mis trabajadores, no te digo cada 2 por 3, pero sí varias veces al año, venían a mi puerta y me pedían un aumento. O sea, si querían comprarse un coche o iban a ser padres, ese podía ser el argumento de necesito un aumento. En cambio, ninguna mujer venía a pedirme un aumento. O sea, sí que me di cuenta de que ellas trabajaban más, trabajaban mejor, esperando que tú como manager te dieras cuenta. Y si no te dabas cuenta, lo más probable es que aquella mujer buscara otro trabajo y se fuera. Claro. Y el tema es que incluso yo también siendo mujer, la telepatía no existe. Y por eso, una de las cosas que ya hicimos desde Adiciona, y que esto también se importó a Between, se quedó en Between cuando se fundó, es el tema de cómo gestionamos la evolución salarial. O sea, cuándo se negocia el salario. Pues esto tiene que estar procedimentado, porque si eres reactivo, tienes la brecha salarial servida. O sea, ya la tienes por otros motivos, pero sobre todo, o sea, ya dentro de casa es esto. ¿Por qué? Porque tú solo subirás el salario a las mujeres cuando te lo pidan, que va a ser muy pocas veces. En cambio, los hombres, no todas las veces, pero vas a ceder muchas veces. Con lo cual, ¿qué hicimos? Yo lo que hice fue, se habla de salario en la entrevista de evolución. Y en la entrevista de evolución ya, o sea, preparábamos una plantilla que tenía que tener el jefe de equipo, la manager, él o la manager de esa persona y la persona previamente para que cada uno se preparara su parte, ¿vale? Los KPIs, las áreas, pues lo que había ido bien en el último periodo, puntos de mejora, todo, ¿no? Y hay una sección que es tu evolutivo salarial, tu histórico salarial. ¿Qué salario tienes y cuál ha sido tu evolución, en qué fechas ha cambiado? ¿Vale? Porque así los dos lo vemos. Porque así quien está pidiendo o sea, quien hace 6 meses ya le aumentaron, igual ya es un plan, bueno, igual si vuelvo a pedir me dicen de que voy. Y igual a alguien que no te hubiera pedido, pero que hace 3 años que no se le toca el salario, igual se anima. O si no, pero yo creo que incluso es bueno para él o la manager de decir, ostras, este salario está muy desfasado. Cuando comentaba que te iba a entrevistar y que íbamos a hablar de negociación salarial, bueno, o sea, la de preguntas que me han llegado ¿Sí? y la de comentarios de esto no tengo ni idea, siempre me da mucho miedo pedir un aumento de salario, un montón de cosas. Entonces, primera pregunta básica. ¿Cuándo se tiene que negociar el salario? Porque a mí me han dicho, la revisión anual o la peer-to-peer no sirve para hablar de salario. ¿Yo qué recomendaría? Claramente preguntar, primero en la entrevista, preguntar la horquilla salarial. Oye, ¿cuál es la horquilla? Tener muy claro esto. O sea, cuando en una entrevista de trabajo te dicen, bueno, ¿y el salario qué? Tendríamos que devolver la pregunta y pedir una horquilla salarial. Si no lo han publicado en la oferta, que lo mejor es que lo hayan publicado, y tirar para arriba, o sea, en la franja alta de la horquilla, claro. Luego, un ejercicio que yo recomiendo que como mínimo anualmente se haga, pide a recursos humanos tu histórico salarial. O sea, para mí tienes que tener ese dato, qué salario tengo, desde cuándo lo tengo, o sea, estas franjas y desde mi última subida de salario, cómo he evolucionado yo a nivel profesional, qué hago más, qué hago mejor, qué aporto más a la empresa. O sea, tenemos que ir a vendernos y a pedir que nos paguen por ese valor adicional que estamos aportando a la empresa. Y eso hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a pedirlo. O sea, lo que tenemos que tener muy claro es que la telepatía no existe y que no nos lo van a ofrecer si no lo pedimos. Y tenemos que pedirlo.
Y hay un ejercicio que es un ejercicio físico. A ver. Antes de la... Sí, este es muy bueno. Es lo de practicar la postura de la Wonder Woman. ¿Ah, Antes, sí? Sí. la entrevista de evolución salarial o la de evolución anual, como queráis. Llegáis con 5 o 10 minutos antes a la entrevista y os vais a una sala que podéis estar solas o incluso al lavabo. En el lavabo yo recomiendo 3 minutos la postura del faraón, bueno, estar sentadas es simplemente respirar. Que bajen las pulsaciones, que igual has venido y había mucho tráfico o el transporte público y estás acelerada. Respirar 3 minutos tranquila, sentada. Y después de esos 3 minutos te pones de pie, ¿sabes? La postura de la Wonder Woman. De pie, así, esternón para arriba. Oh, También 2-3 minutos. Hay una doctora que se llama Amy Cuddy que explica, que hicieron estudios, que explica que así como ya se conocía que nuestro estado de ánimo se transmite en nuestro lenguaje corporal, se ve que al contrario han visto que también funciona. Que posturas poderosas nos hacen segregar hormonas que nos hacen sentir. Es como lo de la terapia de la risa. Tú estás triste, sí. pero vas practicando reírte y al final segregas endorfinas y te cambia el estado de ánimo. Entonces, Eli, escuchaba una entrevista que decías, en el 2018 había una brecha salarial del 24% y en el sector de las TIC entre un 18 y 21%. ¿Por qué hay en realidad la brecha? Es que es la suma de muchos factores, porque es la suma de todo estos estereotipos, esta diferente educación que tenemos hombres y mujeres y que como candidatos o como trabajadores actuamos diferente delante del salario. Primera entrevista y ya no pedimos igual. Ellos piden, nosotras no. Luego para pedir aumentos, bueno, esto que acabo de explicar, esto por un lado, pero luego por el lado de digamos, de la parte de la empresa, que también allí no hablo de la empresa como un ente impersonal, no, todos formamos parte de alguna empresa y muchas veces intervenimos en procesos donde decidimos a quién se incorpora en nuestro equipo. Pues ahí actúan nuestros sesgos también de género. Y entonces lo que te explicaba, allí percibimos más valor en las aportaciones de los hombres que en las mujeres, cosas que se pueden hacer, no preguntarnos, o sea, como mujeres, prepararnos para no esperar que la telepatía exista y pedir lo que queremos, ¿vale? Ya he recomendado por ahí. Y como empresas, no es preguntarnos si tenemos sesgos en la empresa, porque los tenemos. Es preguntarnos dónde está el sesgo. O sea, mirar proceso por proceso y buscar el sesgo en el proceso para quitarse. Hay que hacer toda una batería, un plan de acción e irlo practicando para mejorar. Y la actitud para mí ahí es lo de no busquemos culpables, porque cuántas veces hemos oído decir lo de no tengo más mujeres en el equipo directivo porque ellas no quieren. Ya, ¿por qué lo has preguntado? Porque muchas veces suponemos que al ser madres ya no quieren. Ya, pero ¿se lo has preguntado? Es que ahí. Y luego, como el salario, no, claro, ¿sabes? Es lo de ellas no quieren, no. Pero también allí, cuando yo siempre recomiendo a las mujeres que he mentorizado cuando han querido ser madres o estaban embarazadas, siempre les he dicho, ¿ya has hablado con tus managers? ¿Ya les has dicho cuál es tu plan? Porque la telepatía no existe en los dos. O sea, si tú sigues queriendo, si tú quieres echar el freno, es tu decisión. Si quieres, entonces no lo comuniques. Pero si tú tienes claro que no quieres echar el freno profesionalmente, comunícalo. Porque el sesgo, la idea preconcebida es que vas a echar el freno. Así Claro. que si no es así, comunícalo, explícitalo. Y yo creo que también está muy bien explicar a consejos de administración, a equipos directivos, a direcciones generales, darles datos. Son herramientas muy potentes los datos. El primero, ya en 2015 el banco sacó un informe que decía que el 70% de las decisiones del comprador del mundo están en manos de mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a diseñar productos o servicios que interesen a estas compradoras si no introducimos la perspectiva de género en el proceso de decisión de la empresa? Ahí una. La otra es un estudio de Grant Thornton que explicaban
creo que de hace unos 3 años, que explicaban que vieron datos estadísticos que las empresas que tenían más mujeres en los equipos directivos conseguían, por un lado, mejores crecimientos y más beneficios. ¿Quién no quiere eso? Qué masterclass, Eli. Qué masterclass. De verdad, ¿eh? Gestionar empleo versus gestionar talento. Lo escuché en una entrevista que te hicieron. Me pareció... me explotó la cabeza. Tiene un coste mucho más alto ir a buscar talento fuera de la empresa que cuidar, que conservar el talento que tienes. Entonces, invierte en cuidar a la gente y que sea de verdad. O sea, porque a ver, tú te puedes vender muy bien en la fase candidaturas, pero cuando la gente ya la tienes dentro de casa, te conoce. Entonces, haz que esa experiencia valga la pena. Y de hecho, una de las cosas que a mí me enorgullece es que ya incluso desde Adicción a InBetween también hemos tenido, porque a veces pasa que tú tienes una persona 2, 3 años y le pasa por delante un proyecto que dice, pues me voy, que este proyecto me mola mucho. Si has llevado bien esa relación y acabas bien esa relación en plan, oye, te deseo lo mejor, a veces no puedes contraofertar porque a veces no se trata solo de dinero, sino del proyecto y tú no puedes ofrecer un proyecto, a veces no lo tienes disponible. Si has cerrado bien eso, yo estoy muy orgullosa de decir que tenemos mucha gente que ha vuelto. ¡Oh! Eso es muy bonito, que te vuelva la gente, pero decir, oye, he Pues hecho un sí. proyecto, me ha ido bien o me ha ido mal o lo que sea, pero ahora que lo he finalizado, pues quiero volver. Eso mola mucho. Y eso solo es posible si se ha cerrado esa relación bien. Bueno, Eli, ronda final de preguntas rápidas. A ver, ¿qué es lo que te gustaba hacer de pequeña y seguramente has dejado de hacer? Me gustaba mucho dibujar, pero como era perfeccionista y obsesa, en segundo de carrera lo dejé. Porque ¡Oh! cuando venían épocas de exámenes me obsesionaba con algún cuadro, entonces no dormía. Y dije, dejo de pintar y cuando me jubile volveré a pintar. Y bueno, cuando en 2019 hicimos la operación de salida, nos vendimos el 80%, que tenía tiempo y probé volver a dibujar y pensé, madre mía, esto ya no. Es aquello de, no, se pierde la pericia y ya no. Lo que sí que mantuve muchos años, hasta los 46, fue lo de chutar una pelota. A mí ya de niña me gustaba mucho jugar a fútbol con los vecinos en los descampados. Y en el cole jugábamos a fútbol, al ser de pueblo, pues con los niños, las niñas jugábamos a fútbol. Y luego en la universidad lo retomé y seguí jugando hasta los 46, que ya por lesiones ya lo dejé. Y es curioso porque aquí también tengo una anécdota, que es que con todo lo que yo me pasaba, las horas que yo me pasaba chutando una pelota, que siempre era de algún vecino, hasta que se hacía de noche y dejábamos de jugar porque ya no la veíamos la pelota, pues, y a mí nunca me regalaron una pelota. ¡Oh! Y yo no me atreví a pedirla porque sabía que decepcionaría. Si te pudieras llevar algo al futuro, ¿qué te llevarías? Ojalá los recuerdos, me da mucho miedo el Alzheimer. ¿Sí? Sí, bueno, supongo que por mi edad ya tengo pues familiares a mi Claro, te alrededor, ¿no? toca de cerca. Ya están, que empiezan a tener problemas de memoria, todavía no Alzheimer, pero a la tumba me quiero llevar las experiencias, pero si al final se me olvidan es como, hostia, Claro. eso me da, al futuro me quiero llevar mis recuerdos. ¿Algún reto o objetivo en el que estás trabajando y te gustaría conseguir? A ver, ahora es que estoy metida en varios proyectos. Así intensitos, que estoy muy metida. Estoy en Women Angels for STEM, que es una red de Business Angel mujeres que invertimos en proyectos de emprendedoras, mujeres, en sectores STEM. Una mujer que te inspire o se acepta el listado. A ver, mi madre porque realmente, bueno, nosotras, cuando yo era adolescente, en mi familia, ya he hablado un poco al principio de mi padre, no era una familia era un poco disfuncional, no funcionaba bien, vamos. Mi padre se fue cuando yo tenía 16 años, yo soy la pequeña de 3 y nos quedamos mi madre y yo solas, en una situación económica muy delicada y mi madre tiró del carro. O sea, si yo hoy en día, si yo me saqué una carrera, yo puse también mi grano de arena, trabajaba y estudiaba pero, ostras, para mí ver cómo una mujer que
que yo pensaba que era tartamuda y era que mi padre la anulaba. Y no, y claro, se había dedicado en su época, por mucho que ella fuera contable, cuando se casó, tuvo hijos, le hicieron el finiquito y ya está. Entonces, empezó trabajando de cocinera en el restaurante que yo había entrado a trabajar de camarera los fines de semana. Pero a la vez llegó a un acuerdo con un arquitecto, me parece, que ella le actualizaba los libros de contabilidad, pero él le tenía que enseñar a utilizar el ordenador. Esto con ella ya debía tener 40 o así, ya era. Pues acabó aprendiendo, teniendo varios clientes que les llevaba la contabilidad, me parece que eran 4 programas contables diferentes, y ha sido durante muchos años mi mejor usuaria. O sea, yo por teléfono le puedo dar soporte informático a mi madre y se espabila. Es aquello, la superación, Todo. la fuerza, ¿no? Yo aprendí que puedes estar llorando porque estás pasando una mala época, pero tirando como una locomotora. Es que recuerdo pensar, mi madre es como una locomotora, está llorando, pero tira. Algo así, fuera de casa, pues así, inspiradoras, pues casi, incluso te diría mujeres incluso más jóvenes que yo. Ahora hay emprendedoras que me encantan, que flipo, como Judith Camargo de Roca Foradada, científica y se levanta la cabeza para emprender, o la Cristina Corchero de Bamboo Energy. Ostras, hay toda una generación de emprendedoras súper empoderadas, que me encantan, que inspiran. Bueno, y de hecho, a mí una de las que encuentro que aporta más en el tema de romper esta creencia, ¿no? De que las ciencias o la tecnología es para hombres, es Nuria Salán. Eli, última pregunta. ¿Qué consejo le darías a la Eli de cuando era pequeña? Bueno, cosas que aprendí más tarde. Lo de no intentes ser perfecta, no intentes gustar a todo el mundo y no dejes de jugar a fútbol. Qué guay. Eli, muchísimas gracias. A ti, Eli.